En los salones dorados de la Europa de finales del siglo XIX, un rey era celebrado como un gran humanitario, un monarca visionario cuya ambición declarada era llevar la luz de la civilización al corazón de África. Ese hombre era Leopoldo II de Bélgica, y su luz era una mentira, una máscara filantrópica para una empresa privada de un sadismo sin parangón. Construyó un reino no de ladrillo y mortero, sino de terror y dolor, un imperio de sufrimiento apuntalado por los rifles de la Force Publique y sostenido por una horrible moneda de manos cercenadas. Lo que sigue es la historia de cómo la codicia sin fondo de un hombre diseñó un sistema de tortura tan vasto y metódico que borró a millones de la existencia. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Incapaz de apoderarse de una colonia a través de los mecanismos tradicionales del arte de gobernar y el poderío militar, Leopoldo recurrió a un teatro de engaño, embarcándose en una campaña de relaciones públicas tan audaz y tan brillantemente ejecutada que atraparía a todo el mundo occidental en su fantasía. Comprendió que el espíritu de la época, a pesar de toda su brutalidad imperial, también era susceptible al lenguaje del idealismo elevado, y así forjó su arma no de acero, sino de retórica. En el año 1876, convocó una gran conferencia geográfica en Bruselas, reuniendo a exploradores y dignatarios para anunciar la formación de la Asociación Internacional Africana, un organismo cuyo solo nombre irradiaba legitimidad científica y propósito filantrópico. Esta fue la jugada maestra, una farsa sofisticada diseñada para encubrir la ambición pura bajo las nobles vestiduras del humanitarismo. Su carta fundacional era una sinfonía de mentiras benévolas, que hablaba de suprimir el comercio de esclavos árabe, establecer la paz entre los jefes tribales y abrir el corazón del continente a la ciencia y al comercio por el bien de todos. Era un canto de sirena que el mundo estaba desesperado por escuchar. Esta imagen cuidadosamente elaborada se convirtió en su herramienta principal en la crucial Conferencia de Berlín de 1884, el gran cónclave donde se decidiría el destino de África. Mientras las grandes potencias discutían sobre territorios costeros y acceso a los ríos, los enviados de Leopoldo, actuando como representantes de su benévola asociación en lugar de sus intereses personales, trabajaron en los canales extraoficiales con precisión quirúrgica. Presentaron al rey no como un aspirante a emperador, sino como el financiero desinteresado de un gran fideicomiso internacional, el único hombre dispuesto a soportar la carga financiera de civilizar la vasta cuenca del Congo. Prometió libre comercio para todos, un señuelo irresistible para naciones industriales como Gran Bretaña y Alemania. Prometió erradicar la esclavitud, un bálsamo moral para la conciencia de naciones como los Estados Unidos, que se convirtió en la primera en reconocer su reclamo. Enfrentó a las grandes potencias entre sí con la habilidad de un maestro titiritero, convenciendo a cada una de que un Congo administrado por el benévolo y neutral, Leopoldo era infinitamente preferible a que cayera en manos de un rival. Lo vieron como un custodio seguro, un guardián temporal filantrópico. Lo que no vieron, cegados por su propia codicia y su magistral actuación, fue que no estaban otorgando la administración de un Estado libre. Estaban concediendo la soberanía absoluta e incontrolada de un reino personal al mismo hombre cuyo apetito habían subestimado tan gravemente, convirtiéndose así en cómplices voluntarios del crimen que estaba por venir. Con la tinta del Acta de Berlín apenas seca, el mundo había ratificado sin saberlo uno de los arreglos políticos más extraños y aterradores de la historia moderna, una anomalía geopolítica que puso el destino de millones en manos de un solo individuo. El vasto territorio de la cuenca del Congo, un dominio que se extendía por más de 2 millones de kilómetros cuadrados, un área lo suficientemente grande como para engullir su Bélgica natal 76 veces, era ahora suyo. No era una colonia belga, una distinción crucial y deliberada por la que Leopoldo había luchado con astuta tenacidad. Era su finca privada, su propiedad personal, tan suya como el reloj en su bolsillo o el palacio en el que dormía. El nombre que eligió para este nuevo reino, el Estado Libre del Congo, fue una obra maestra de propaganda cínica, quizás la mentira más profunda de todas. El Estado no era libre para sus habitantes, que ahora eran poco más que bienes muebles en su vasto inventario.
Más bien, estaba libre de toda restricción externa, libre de supervisión parlamentaria, libre de escrutinio mediático, libre de la molesta interferencia de las leyes y los derechos humanos que regían su gobierno en Europa. Ahora era un monarca absoluto en el sentido más verdadero y aterrador de la palabra, un rey constitucional en Bruselas que se convirtió en un faraón dios en África. Desde la opulenta comodidad de sus palacios europeos, a miles de millas de la humedad de la selva y de las personas cuyas vidas ahora comandaba, sus decretos se convirtieron en ley. Era el único legislador, el tribunal de apelación final, el ejecutivo supremo, el comandante en jefe y el propietario de cada centímetro cuadrado de tierra, cada colmillo de marfil, cada liana de caucho, efectivamente, de cada ser humano dentro de sus fronteras. Este arreglo creó un laboratorio perfecto y herméticamente sellado para la avaricia, un sistema cerrado donde las ganancias fluían directamente a sus bolsillos y el costo humano podía ocultarse del mundo. No había nadie que cuestionara sus métodos, nadie que auditara sus cuentas, nadie que denunciara la brutalidad que se convertiría en el principio operativo central de su empresa. El escenario estaba ahora perfectamente preparado para una tragedia de proporciones épicas, un reino privado construido sobre una base de mentiras, destinado a convertirse en un reino privado de horrores. Con su reino asegurado en el papel, la mirada de Leopoldo se fijó ahora en su primer premio tangible, el inmenso y lucrativo comercio de marfil, el oro blanco de África. Para convertir su soberanía abstracta en ganancias frías y contantes, requería un agente en el terreno, un hombre con la fama para dar legitimidad a su proyecto y la crueldad para abrirse camino a través de la naturaleza salvaje. Encontró su instrumento perfecto en el célebre y temido explorador, Henry Morton Stanley. Habiendo alcanzado ya renombre mundial por sus expediciones transafricanas, Stanley era un hombre cuya ambición y voluntad de hierro solo eran igualadas por su profundo desprecio por las vidas africanas que se interponían en su camino. Leopoldo, con sus arcas sin fondo y grandes promesas de una misión civilizadora, sedujo fácilmente al explorador, transformando a Stanley de un buscador de conocimiento geográfico en el arquitecto principal de una empresa comercial basada en la subyugación. Bajo el patrocinio de Leopoldo, Stanley regresó al Congo no como un invitado, sino como un conquistador disfrazado. Su misión era establecer una cadena de estaciones fortificadas a lo largo de la vasta arteria del río Congo y, lo más importante, asegurar la tierra misma. Esto lo hizo a través de una campaña de fraude sistemático, desplegando lo que se conocería como los tratados de Tela y Baratijas. Los hombres de Stanley descendían sobre una aldea, presentando a su jefe un documento escrito en un idioma que no podía leer, lleno de cláusulas legales que no podía comprender. A cambio de unos pocos rollos de tela, una botella de ginebra o algún alambre de latón sin valor, estos líderes eran engañados para que firmaran la renuncia a todo, la propiedad perpetua de sus tierras, los derechos comerciales exclusivos e incluso el trabajo de su gente. Más de 450 tratados de este tipo se obtuvieron a través de esta mezcla de intimidación y prestidigitación, formando la fraudulenta base legal del Estado de Leopoldo. Simultáneamente, Stanley supervisó la construcción de la infraestructura física del saqueo, abriendo un camino rudimentario más allá de las cataratas intransitables del río y estableciendo las estaciones que se convertirían en los centros neurálgicos de su régimen. Esto no fue una obra de progreso. Fue la forja de una jaula, con cada milla de camino un futuro sendero para soldados y cada nuevo puesto una futura guarnición para el terror que estaba por venir. La búsqueda inicial de marfil, por brutal que fuera, sirvió como el ensayo general para un horror mucho mayor, estableciendo los métodos de coerción y construyendo el marco mismo de control que pronto sería reutilizado para las atrocidades a escala industrial del sistema del caucho rojo. Aunque la brutal extracción de marfil había preparado con éxito el motor de la empresa de Leopoldo, fue un invento aparentemente no relacionado en un taller de Belfast el que echaría gasolina al fuego, transformando el Congo de un lugar de saqueo primitivo a un crisol de atrocidades a escala industrial. En el año 1888, un veterinario llamado John Boyd Dunlop desarrolló el primer neumático práctico, un simple tubo de goma lleno de aire que revolucionó el transporte. De repente, las bicicletas de la época, que hacían vibrar los huesos,
se convirtieron en máquinas cómodas y eficientes, desatando una locura mundial. A esto le siguió rápidamente el amanecer del automóvil, otro invento completamente dependiente del caucho para sus neumáticos, mangueras y sellos. Una demanda insaciable, voraz y global de caucho explotó de la noche a la mañana. Las fábricas de Europa y América, vibrando con la energía del nuevo siglo, clamaban por este milagroso producto elástico, y los precios se dispararon a alturas sin precedentes. Para el rey Leopoldo, esta noticia fue como una revelación divina. Observó desde Bruselas cómo su reino personal, una tierra que había adquirido por su marfil, se revelaba de repente que estaba sentada sobre un verdadero océano verde de lo que ahora era el recurso agrícola más preciado del mundo. Los bosques del Congo estaban repletos de lianas de caucho silvestre, Landolphia owariensis, un cofre del tesoro natural cuyo valor ahora empequeñecía el comercio de marfil más allá de sus sueños más locos. Se produjo un cambio profundo en el cálculo de explotación del rey. El marfil era un premio finito, extraído de un elefante muerto en una única y violenta transacción. El caucho era una cosecha. Requería un suministro constante, agotador e interminable de mano de obra para cortar las gruesas lianas, recoger el látex pegajoso y de goteo lento, y procesarlo para su envío. El pueblo congoleño no tenía ningún interés en este arduo trabajo, ninguna razón para abandonar su propia agricultura de subsistencia para servir a los mercados extranjeros de un rey lejano. Leopoldo se dio cuenta con una claridad escalofriante de que para satisfacer la voraz demanda mundial y capitalizar esta asombrosa ganancia inesperada, no podía simplemente engañar o intimidar a la población, tendría que esclavizarla por completo. La brutalidad relativamente desorganizada de la era del marfil ya no era suficiente. Se necesitaría un sistema nuevo y más aterrador, una máquina de coerción humana diseñada para exprimir hasta la última gota de látex del bosque, sin importar el costo humano. La era del caucho rojo estaba a punto de comenzar. Para ejecutar una campaña de subyugación económica total, se requería un ejército como ningún otro, y así, Leopoldo creó su instrumento perfecto de terror. La Force Publique no era un ejército en ningún sentido convencional. No tenía un enemigo extranjero que combatir, ni fronteras que defender. Su nombre, como el Estado al que servía, era una broma cruel, pues su único propósito era librar una guerra interna e implacable contra el propio pueblo del Congo, para someterlo a la singular voluntad económica de su lejano rey. El liderazgo de esta fuerza era una colección heterogénea de hombres blancos extraídos de los márgenes de la sociedad europea, oficiales militares caídos en desgracia, aventureros en busca de emociones fuertes y mercenarios despiadados de Bélgica, Escandinavia y más allá, hombres atraídos a la selva por la promesa de una autoridad sin restricciones y la oportunidad de acumular una riqueza mucho más allá de su posición. Eran la cabeza fría y calculadora de la serpiente. Pero el verdadero y diabólico genio de la Force Publique residía en la composición de su cuerpo. Los soldados rasos, los que llevarían a cabo las quemas, los azotes y los asesinatos, eran los propios congoleños. Eran víctimas convertidas en perpetradores, separados de sus propias comunidades mediante el reclutamiento forzoso, capturados en redadas o, a veces, reclutados como niños de orfanatos llenos de los hijos de aquellos a quienes el régimen ya había matado. Estos reclutas eran sometidos a un proceso de brutalización diseñado para borrar sus identidades anteriores, golpeados y disciplinados, hasta que su lealtad no perteneciera a su aldea o a sus parientes, sino al oficial blanco que los comandaba y al Estado que los armaba. Armados con modernos rifles de retrocarga y la chicot, un látigo vicioso de piel de hipopótamo, que podía desollar la piel de la espalda de un hombre, este ejército se convirtió en una fuerza de pura opresión. Su misión era simple: marchar a cualquier aldea que no cumpliera con su cuota de caucho e infligir un castigo tan terrible que sirviera de lección para todas las demás. La creación de la Force Publique fue la solución definitiva de Leopoldo al problema laboral, un ciclo autosostenible de violencia donde los oprimidos eran forjados como las herramientas de su propia opresión, un ejército privado para un rey privado, listo para desatar un holocausto privado. Con su ejército de terror ya establecido, el régimen implementó el mecanismo central de su nueva economía impulsada por el caucho,
un sistema de extracción cuya genialidad residía en su diabólica simplicidad. Se conocía como el sistema de cuotas, un mandato de sufrimiento impuesto no por la violencia caótica, sino por la lógica fría e inexorable de un balance general. El proceso era brutalmente eficiente e infinitamente repetible. Un agente del Estado o de una de las compañías concesionarias privadas a las que Leopoldo arrendaba vastos territorios, llegaba a una aldea, flanqueado por la amenazante presencia de sus escoltas de la Force Publique. Reunía a los ancianos de la aldea, y sin negociación ni apelación, les informaba de su nueva obligación con el Estado. La demanda era siempre por una cantidad específica de caucho silvestre, un peso calculado no por lo que una aldea podía producir razonablemente, sino por lo que el Estado exigía en su insaciable hambre de ganancias. Estas cuotas se establecían intencionalmente en niveles imposibles, diseñadas para llevar a la comunidad al punto de ruptura absoluto y más allá, asegurando que cada momento de vigilia se consumiera en la lucha frenética y desesperada por alcanzar el objetivo. Los hombres de la aldea, antes agricultores, cazadores y pescadores, se transformaban ahora en esclavos del caucho a tiempo completo, obligados a abandonar los campos y el río que sustentaban a sus familias. Tenían que marchar durante días hacia las partes más profundas y peligrosas de la selva, pasando semanas enteras dedicados a la ardua y desconocida labor de encontrar las preciosas lianas, abrir los atajos y recoger el lento y pegajoso goteo de látex. El sistema era un motor perfecto de desesperación, diseñado intencionalmente para el fracaso. Para Leopoldo y sus agentes, una aldea que cumplía su cuota era una señal de que la cuota era demasiado baja. El verdadero propósito no era simplemente recolectar caucho, sino crear un estado permanente de deuda y miedo, donde el incumplimiento de una demanda imposible servía como pretexto legal para el horrible castigo que siempre fue la herramienta última de aplicación. Cuando los agentes del Estado partían, un manto de temor silencioso descendía sobre la aldea. El peso de la tarea imposible que tenían por delante se posaba sobre cada alma, un preludio al inevitable y violento regreso de la Force Publique. Cuando el terror abstracto de la cuota y la amenaza inminente de violencia futura resultaron insuficientes para llevar a los hombres a su punto de quiebre, el régimen refinó sus métodos de coerción, pasando de la presión psicológica a una forma de crueldad tan directa y tan profundamente malvada que desnudó la falta de alma de toda la empresa. Este fue el sistema de toma de rehenes, una política que convirtió en arma los lazos humanos más sagrados de la familia y el amor. Cuando los hombres de una aldea eran forzados a su larga marcha hacia la selva para la cosecha de caucho, los soldados de la Force Publique descendían y se apoderaban del resto de la población. Las mujeres y los niños eran acorralados como ganado y conducidos a empalizadas toscas y miserables, prisiones al aire libre, construidas apresuradamente e inadecuadas para la habitación humana. Allí, serían retenidos como garantías vivientes de que sus esposos y padres regresarían con la cantidad requerida de caucho. Imaginen la escena dentro de estos corrales. Cientos de seres humanos hacinados bajo el sol abrasador y la lluvia helada, sin refugio, sin saneamiento y sin nada que comer más que las raciones de inanición de mandioca podrida que ocasionalmente les arrojaban sus guardias. El suelo se convertiría en un fango fétido de excrementos y suciedad, un caldo de cultivo para la disentería y las enfermedades que barrían a los cautivos demacrados. Una madre no podía hacer más que abrazar a su hijo llorando, con la leche seca desde hacía mucho tiempo, su cuerpo demasiado débil para ofrecer consuelo, mientras observaba cómo la vida se desvanecía lentamente de los ojos de la persona que más amaba en el mundo. El aire estaría cargado con el hedor de la muerte y el zumbido bajo y constante de la desesperación. Esto no era un subproducto caótico del sistema. Era el sistema mismo, funcionando como estaba previsto. Cada rehén era una partida en un libro de contabilidad en Bruselas, una garantía humana cuyo sufrimiento era una inversión calculada para asegurar un rendimiento rentable. Los hombres, trabajando en el bosque, eran atormentados por el conocimiento de que las vidas de sus familias dependían enteramente de la cantidad de látex pegajoso que pudieran raspar de las lianas, una carrera desesperada y enloquecedora contra el tiempo, el hambre y la fría indiferencia de su rey. En el círculo más profundo del infierno de Leopoldo, existió una atrocidad final y definitoria.
una práctica tan singularmente depravada que se convertiría en el símbolo perdurable del horror del Estado Libre del Congo. Esta fue la política de la mano cercenada, una pesadilla nacida de los motivos más banales, la frugalidad burocrática. En su obsesiva búsqueda de ganancias, Leopoldo exigió que sus agentes fueran responsables de cada gasto, incluidas las preciosas balas para sus rifles modernos. Para asegurarse de que los soldados de la Force Publique no desperdiciaran municiones en la caza de animales para alimentarse o por deporte, se ideó un grotesco sistema de contabilidad. Por cada cartucho disparado, un soldado tenía que presentar una prueba de que había sido utilizado para matar a una persona, un supuesto rebelde o disidente. Esa prueba era la mano derecha de la víctima. Este frío y simple libro de contabilidad de la muerte rápidamente hizo metástasis en una forma de terror inimaginable. Un soldado que usaba una bala para encontrar comida para sí mismo, temiendo el látigo por una bala desperdiciada, simplemente encontraba a una víctima viva, un niño jugando, una mujer trabajando en un campo, y le cortaba la mano para cuadrar sus cuentas. La mano se convirtió en una moneda brutal, un recibo de matanza que podía ser recolectado tanto de los vivos como de los muertos. A partir de ahí, evolucionó hasta convertirse en la herramienta definitiva de guerra psicológica del régimen. Las expediciones punitivas enviadas para castigar a las aldeas por no cumplir con sus cuotas de caucho no terminaban solo en masacres, sino en mutilaciones masivas, con soldados cortando las manos de hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Regresaban a sus puestos no solo con informes, sino con cestas de mimbre llenas de manos humanas ahumadas, un tributo espeluznante depositado a los pies de sus oficiales blancos para demostrar un día de trabajo productivo. Las víctimas vivas, los mutilados, se convirtieron en fantasmas andantes, sermones permanentes y silenciosos sobre el precio de la resistencia. La imagen de un padre mirando a la distancia media, su mirada fija en la mano y el pie cercenados de su hija de 5 años, no es una aberración. Es el retrato más veraz de toda la empresa de Leopoldo, un sistema donde los seres humanos fueron desmembrados, tanto literal como figurativamente, para alimentar el apetito voraz de un rey lejano. Aunque el teatro grotesco de la mano cercenada y la agonía silenciosa del corral de rehenes ofrecen retratos inolvidables del sufrimiento individual, la verdadera y abrumadora escala del logro de Leopoldo en el horror solo puede apreciarse a través de la lente fría y desapasionada de la demografía. La historia del Estado Libre del Congo es, en última instancia, una historia de números, una aritmética brutal de aniquilación que hiela el alma mucho más que cualquier atrocidad individual. Cuando Leopoldo comenzó su empresa en 1885, la población de la vasta cuenca era estimada por los demógrafos históricos en aproximadamente 20 millones de personas. Cuando finalmente fue forzado a renunciar a su reino privado en 1908, esa población se había reducido a un estimado de 10 millones. Una pérdida de 10 millones de seres humanos, una reducción del 50% en la densidad humana de una región del tamaño de Europa Occidental en poco más de 2 décadas. Esto no fue un desastre natural. Fue un apocalipsis provocado por el hombre, diseñado por un conjunto preciso y entrelazado de políticas. Las causas de este asombroso colapso se pueden desglosar en 4 categorías de muerte distintas, aunque superpuestas. Primero fue el asesinato directo. Los cientos de miles de personas baleadas durante expediciones punitivas, golpeadas hasta la muerte con la chicotte o ejecutadas por no cumplir con sus cuotas. Segundo, y mucho más letal, fue la inanición planificada. Al forzar a toda la población masculina a los bosques para recolectar caucho, el régimen desmanteló sistemáticamente las estructuras agrícolas y sociales que habían sostenido a la gente durante siglos. Los campos quedaron en barbecho, las partidas de caza cesaron y comunidades enteras murieron de hambre como una cuestión de política de Estado. Tercero fue la enfermedad. La desnutrición rampante, las migraciones forzadas y el colapso social crearon una placa de Petri perfecta para epidemias como la viruela, y de manera más devastadora, la enfermedad del sueño, que arrasaron a la población debilitada y traumatizada como una plaga bíblica. Y finalmente, hubo el colapso catastrófico de la tasa de natalidad. En un mundo de terror y desesperanza tan profundos,
donde las familias estaban destrozadas y el futuro no deparaba más que dolor, la sociedad simplemente dejó de reproducirse. Esta combinación de asesinatos directos, inanición sistémica, enfermedades sin control y colapso demográfico es cómo se alcanza la cifra de 10 millones. No es una hipérbole, es una estimación histórica conservadora del costo de la codicia de un hombre. Un imperio construido sobre mentiras y sellado por el terror no puede sobrevivir a la exposición a la luz. Y a pesar de su aparente lejanía, el reino de Leopoldo tenía una vulnerabilidad fatal: los barcos de vapor que lo conectaban con el mundo. Fue en los muelles de Amberes y Liverpool donde las primeras grietas en el edificio del engaño comenzaron a mostrarse, no a través del trabajo de un estadista o un espía, sino a través de la diligencia silenciosa de un oficinista de envíos llamado Edmund Morel. Un hombre de hábitos meticulosos y una fuerte brújula moral. El trabajo de Morel era supervisar los manifiestos de carga para una importante línea naviera que servía al Estado Libre del Congo. Día tras día, observó una discrepancia horrible que desafiaba toda lógica del libre comercio. Veía fortunas ilimitadas de caucho y marfil siendo descargadas de los barcos que llegaban del Congo, pero los manifiestos correspondientes para los viajes de salida no listaban bienes comerciales a cambio. En su lugar, los barcos que zarpaban hacia África estaban llenos casi exclusivamente de soldados, rifles, municiones y cadenas. Morel, con la mente precisa de un contable, llegó a la única conclusión posible: esto no era comercio, era un estado esclavista. Era un robo organizado mantenido por la fuerza de las armas. Renunció a su trabajo y dedicó su vida a exponer esta verdad, convirtiéndose en un incansable periodista de investigación y activista que gritaría el secreto de Leopoldo a los cuatro vientos. Mientras Morel proporcionaba el fuego moral y la evidencia condenatoria desde el exterior, la prueba final e irrefutable tendría que venir desde dentro del propio Congo. Esa prueba llegó en la forma de Roger Casement, el cónsul británico en la región. Un diplomático de principios y respetado, Casement fue enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico para investigar los crecientes rumores de atrocidades, muchos de los cuales habían sido alimentados por la campaña de Morel. Viajó a lo más profundo del Congo, documentando metódicamente los horrores que presenció: los niños mutilados, los corrales de rehenes, las aldeas despobladas. Su informe oficial, presentado en 1904, no fue la súplica emocional de un activista, sino el testimonio sobrio, detallado y absolutamente condenatorio de un funcionario de la corona. Era preciso, factual e imposible de ignorar. La combinación de la implacable campaña pública de Morel y el intachable informe oficial de Casement creó una tormenta perfecta, un movimiento de pinza, de la verdad que finalmente rompió el muro de mentiras cuidadosamente construido por Leopoldo y forzó al mundo a enfrentar la pesadilla que había creado. La evidencia proporcionada por Morel y el testimonio oficial de Casement no fueron meros informes. Fueron chispas arrojadas sobre la yesca seca de la conciencia pública, encendiendo una de las primeras y más formidables campañas internacionales de derechos humanos de la era moderna. Morel, con su energía inagotable y su furia justiciera, fundó la Asociación para la Reforma del Congo, un movimiento que canalizó hábilmente la creciente indignación en una presión política tangible. La asociación utilizó todas las herramientas a su disposición, desde reuniones públicas abarrotadas donde los misioneros mostraban inquietantes fotografías con linterna mágica de niños mutilados, hasta un cabildeo incesante en los pasillos del poder en Londres y Washington. Pero el mayor triunfo de la campaña fue su capacidad para conseguir el apoyo de las voces más poderosas de la época, los gigantes de la literatura. La verdad del Congo, una vez sacada a la luz, atrajo la atención de Mark Twain, el célebre humorista y moralista estadounidense. Desató su formidable talento para la sátira en un mordaz panfleto titulado El soliloquio del rey Leopoldo, una brillante pieza de propaganda en la que el rey despotrica en privado, lamentando la exposición de sus crímenes y condenándose a sí mismo con cada palabra. El panfleto fue una jugada maestra, traduciendo complejas realidades políticas en un convincente retrato psicológico de un tirano monstruoso, y fue distribuido por todas partes. Pronto se le unió otro titán literario,
Sir Arthur Conan Doyle. El creador del eminentemente lógico Sherlock Holmes prestó su propia considerable fama y credibilidad a la causa, publicando un libro apasionado y meticuloso llamado El crimen del Congo. En sus páginas, Doyle abandonó la ficción y actuó como un fiscal, exponiendo la evidencia contra Leopoldo con una lógica fría y acusadora, pidiendo una intervención internacional para poner fin a las atrocidades. La participación de hombres como Twain y Doyle amplificó el mensaje de los reformadores 1000 veces, llevando la historia del ámbito de la política a la cultura popular. Leopoldo podía desestimar a los activistas como excéntricos y a los misioneros como sentimentalistas, pero no podía desestimar tan fácilmente a los autores más famosos del mundo. El poder de sus plumas lo avergonzó en un escenario global, convirtiendo la opinión pública en una marea imparable de condena que comenzó a golpear los cimientos mismos de su reino empapado de sangre. Bajo el peso aplastante de la condena mundial, la posición de Leopoldo finalmente se volvió insostenible. Las grandes potencias que una vez le habían entregado despreocupadamente un continente, ahora lo veían como una profunda vergüenza, un rey canalla cuya salvajada amenazaba la legitimidad moral percibida de todo el proyecto colonial. Fue forzado a la mesa de negociaciones, pero incluso en su derrota, orquestó un último y asombrosamente cínico acto de avaricia. El fin del Estado Libre del Congo en 1908 no fue una renuncia ni una incautación, fue una venta. En un testimonio final de su codicia impenitente, Leopoldo obligó al Parlamento belga a comprarle su reino privado. El acuerdo fue extorsivo. El Estado belga no solo tuvo que asumir las deudas masivas del Estado Libre del Congo, gran parte de las cuales se debían al propio Leopoldo a través de una red de artimañas financieras, sino que también le pagaron una enorme suma adicional como gratificación personal por sus molestias y por los grandes proyectos de construcción que había iniciado. No renunció a su colonia avergonzado, la vendió con una prima, asegurándose de que su holocausto le pagara un último y generoso dividendo. Murió apenas un año después, en 1909, no en el banquillo de un tribunal penal ni en los confines de una celda de prisión, sino en la opulenta comodidad de su palacio, uno de los hombres más ricos del mundo. La justicia, en cualquier sentido humano de la palabra, nunca lo alcanzó, y aunque el mundo lo conoció como el carnicero del Congo, en su propio país su legado fue meticulosamente blanqueado. Las vastas ganancias extraídas del sufrimiento de millones se invirtieron en el embellecimiento de Bélgica. Los grandes museos, el magnífico Palacio de Tervuren, los Arcos de Triunfo y las elegantes avenidas que le valieron el apreciado apodo de Rey Constructor, fueron todos financiados con caucho rojo. Sus crímenes no solo quedaron impunes, fueron inmortalizados en piedra y mármol. Un brillante legado arquitectónico construido sobre una base de 10 millones de congoleños muertos, el monumento definitivo y perdurable a un crimen sin castigo. El fin formal del Estado Libre del Congo en 1908 no cerró el libro de este horrible capítulo de la historia, simplemente terminó el primer volumen. El verdadero legado del rey Leopoldo II es una inquietante historia de dos memorias muy diferentes. Un testimonio de la amnesia selectiva de los poderosos y el trauma perdurable de los desvalidos. En Europa, y particularmente en Bélgica, su fantasma fue blanqueado hasta convertirlo en el del gran rey constructor, su nombre grabado para siempre en los grandes museos y arcos de triunfo que financió. Sus estatuas permanecieron, símbolos venerados de orgullo nacional, sus crímenes convenientemente olvidados, extirpados del currículo nacional, y relegados a una nota a pie de página de exceso colonial. Su legado fue uno de belleza tangible y celebrada, una gran herencia de piedra y mármol. Pero en el Congo, su legado fue una herida abierta en el corazón de un continente. No solo extrajo caucho y marfil, extrajo el alma misma de las sociedades que tocó, destrozando antiguas estructuras políticas, aniquilando economías locales e introduciendo una escala de violencia tan extrema que se normalizó durante generaciones. Las semillas del caos futuro se sembraron en el suelo de su codicia. La violencia arbitraria, la destrucción del liderazgo local y el establecimiento de un Estado construido únicamente para el saqueo cleptocrático crearon una herencia envenenada
que alimentaría directamente la inestabilidad política, las guerras civiles y la brutal dictadura de Mobutu Sese Seko en el siglo siguiente. La cicatriz duradera es la comprensión de que el turbulento presente del Congo está inextricablemente ligado a los horrores de su pasado. Los fantasmas de los 10 millones de muertos no descansan en paz. Acechan en las elegantes avenidas de Bruselas, perduran en las minas de Katanga y susurran una lección atemporal y escalofriante sobre la naturaleza del poder sin control, el precio de la codicia y la forma en que la historia, cuando no se enfrenta honestamente, tiene la terrible costumbre de no terminar nunca de verdad. Bajo el peso aplastante de la condena mundial, la posición de Leopoldo finalmente se volvió insostenible. Las grandes potencias que una vez le habían entregado despreocupadamente un continente, ahora lo veían como una profunda vergüenza, un rey canalla cuya salvajada amenazaba la legitimidad moral percibida de todo el proyecto colonial. Fue forzado a la mesa de negociaciones, but even in his defeat, he orchestrated one last, breathtakingly cynical act of avarice. El fin del Estado Libre del Congo en 1908 no fue una renuncia ni una incautación, fue una venta. En un testimonio final de su codicia impenitente, Leopoldo obligó al Parlamento belga a comprarle su reino privado. El acuerdo fue extorsivo. El Estado belga no solo tuvo que asumir las deudas masivas del Estado Libre del Congo, gran parte de las cuales se debían al propio Leopoldo a través de una red de artimañas financieras, sino que también le pagaron una enorme suma adicional como gratificación personal por sus molestias y por los grandes proyectos de construcción que había iniciado. No renunció a su colonia avergonzado, la vendió con una prima, asegurándose de que su holocausto le pagara un último y generoso dividendo. Murió apenas un año después, en 1909, no en el banquillo de un tribunal penal ni en los confines de una celda de prisión, sino en la opulenta comodidad de su palacio, uno de los hombres más ricos del mundo. La justicia, en cualquier sentido humano de la palabra, nunca lo alcanzó. Y aunque el mundo lo conoció como el carnicero del Congo, en su propio país su legado fue meticulosamente blanqueado. Las vastas ganancias extraídas del sufrimiento de millones se invirtieron en el embellecimiento de Bélgica. Los grandes museos, el magnífico Palacio de Tervuren, los arcos de triunfo y las elegantes avenidas que le valieron el apreciado apodo de Rey Constructor, fueron todos financiados con caucho rojo. Sus crímenes no solo quedaron impunes, fueron inmortalizados en piedra y mármol. Un brillante legado arquitectónico construido sobre una base de 10 millones de congoleños muertos, el monumento definitivo y perdurable a un crimen sin castigo. El fin formal del Estado Libre del Congo en 1908 no cerró el libro de este horrible capítulo de la historia, simplemente terminó el primer volumen, dejando tras de sí una cicatriz duradera que supuraría durante más de un siglo. El verdadero legado del rey Leopoldo II es una inquietante historia de dos memorias muy diferentes, un testimonio de la amnesia selectiva de los poderosos y el trauma perdurable de los desvalidos. En Europa, y particularmente en Bélgica, su fantasma fue blanqueado hasta convertirlo en el de un célebre constructor, un gran modernizador cuyo nombre fue grabado en los grandes museos y arcos de triunfo que financió con su fortuna africana. Sus crímenes fueron convenientemente olvidados, extirpados del currículo nacional y relegados a una nota a pie de página de exceso colonial, sus estatuas permaneciendo como símbolos venerados de un pasado glorioso. Pero en el Congo, su legado fue una herida abierta en el corazón de un continente, un recuerdo no de piedra y mármol, sino de fantasmas y ausencias. Allí, fue recordado como un tirano genocida, un arquitecto de un terror que no solo mató a millones, sino que también destrozó sociedades, destruyó estructuras políticas y aniquiló economías. La brutalidad y el saqueo de su régimen crearon una herencia envenenada, un ADN político de violencia y cleptocracia que definiría a la nación durante los siguientes 100 años. El siglo subsiguiente de guerra, pobreza e inestabilidad se puede rastrear directamente hasta los cimientos que él sentó. El caos que desató se convirtió en el suelo en el que crecerían futuros dictadores y estallarían futuros conflictos. Esta larga sombra de la historia nos deja con una sombría pregunta filosófica sobre la naturaleza de la justicia y la memoria. Aunque el propio Leopoldo escapó de cualquier ajuste de cuentas legal, el veredicto histórico es condenatorio.
Su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que las cuentas de la historia finalmente se saldan, que los monumentos pueden mentir y que los fantasmas de crímenes de tal magnitud nunca descansan de verdad, continuando acechando el presente y exigiendo un ajuste de cuentas que se ha demorado demasiado.